licenciado Erasmo Guadalupe Morales Rivera, presidente de la Confederación Nacional de Asesoría Agraria, Obrero y Popular, senador, distinguidos y egregios vecinos y vecinas de Cabildo de todas las localidades y comunidades que se han venido manifestando en esta magna y grandiosa asamblea, sesión de expresión de la grave y compleja problemática que les aqueja. Un gran honor, un gran gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Un fuerte aplauso para todos y cada uno de ustedes. Desde luego también Roberto Villaseñor Aceves, al contexto, a la situación político, social, económica de esta reforma política del otrora Distrito Federal y ahora Ciudad de México, que inclusive nos hizo a nosotros a iniciar un procedimiento efectuando una serie de preguntas en torno a estos defectos de la reforma. Pero, bueno, pues allí está la Constitución, la primera que sería de este siglo. Nosotros estamos planteando la ciudadanización de esta reforma política partiendo de lo que decía Cuauhtémoc Velasco, de esos defectos, de esas fallas, de esas cuestiones antidemocráticas. Y para ello, en este Congreso Constituyente Ciudadano, se implementó hace ya varias sesiones una comisión jurídica de la cual un servidor de ustedes forma parte, junto con el licenciado Israel López. Y en ese sentido, o en ese contexto, nos hemos venido abocando a recabar propuestas, aportaciones, inquietudes en torno a cuál debe de ser el contenido de esta próxima Constitución de la capital de la República. Y partimos, desde luego, de la importancia y la trascendencia del derecho. El derecho, hasta el momento, se ha concebido y contemplado como el principal, como el inmejorable e insuperado instrumento que puede hacer posible una coexistencia humana más armónica, en concordia, en paz y en respeto. Y dentro de ese derecho, la Constitución es la norma suprema. Y en este país tenemos la Constitución de 1824, antes los sentimientos de la nación, la Constitución de Apachingán, después de la de 24 de Corte Federal, la centralista del 36, la de medio siglo XIX, la de 57, llegamos al siglo pasado, el 20, con la Constitución que todavía nos rige o tiene vigencia. Esta Constitución fue en su momento orgullo en nuestro país y admiración en el exterior o en el mundo por la implementación o la adopción por primera vez de las famosas garantías sociales. Y ahora, en este siglo XXI, podemos tener otra Constitución de vanguardia y de avance, y por eso planteamos la ciudadanización de este constituyente, y para ello tenemos como propuestas que hemos venido recabando en base a la encomienda que se nos ha dado las siguientes propuestas. En primer lugar, que esta próxima Constitución de la capital de la República real y verdaderamente se cumpla en la práctica y que se conozca. Y aprovechar esta coyuntura, como dicen los economistas, en vísperas del centenario. El próximo año es el centenario de la Constitución Nacional de 2017, para que se conozca aquella y esta con mayor razón, y no pase lo mismo con la primera, o sea, la nacional, que muchos ni la conocen, la ignoran o no quieren conocerla ni aplicarla. Nuestra Constitución actual todavía tiene una serie de
cuestiones de ordenamientos y de lineamientos que de llevarse a cabo en la práctica, otro gallo nos cantaría. Por eso, propuestas de este Congreso Constituyente Ciudadano es que real y verdaderamente se promuevan, como lo dice la Constitución Nacional, los derechos humanos en general, por todos y especialmente por parte de la autoridad pública del Estado, que ésta se debe ¿a quién? Al pueblo, y que la autoridad debe de estar o se instituye para beneficio de quién, del pueblo, ¿sí o no? Que se lleve a cabo real y verdaderamente en esta próxima Constitución, y veremos si no es posible un cambio, un avance, y desde luego el afrontamiento y enfrentamiento a la compleja y grave problemática que le aqueja en general al país y específicamente a la Ciudad de México. Desde luego, la revocación del mandato, la consulta popular en los grandes temas y retos, problemáticas nacionales y locales, como lo establece el 26 constitucional, y establecer medidas coercitivas para las autoridades que no cumplan con su encargo. Veremos si no vamos a ver otra realidad del país. También es urgente hacer extensiva la concepción de derechos humanos a derechos en general de los seres vivientes, porque tratamos a los conocidos como irracionales de la manera más despiadada y cruel. También que los derechos de la mujer, de los indígenas, de los campesinos, de los trabajadores, de los no asalariados en general queden debidamente protegidos y garantizados. Que el artículo 8º constitucional, en esta próxima Constitución de la Ciudad de México, realmente se extienda no solamente a garantizar el derecho de petición, sino a que la autoridad real y verdaderamente atienda las peticiones y las problemáticas que se le plantean. ¿Para qué? Para la búsqueda y el logro de un país, de una ciudad de México, de una capital de la República más próspera, más equitativa y justa. Por eso, la ciudadanización de esta Constitución, y en eso estamos trabajando, convocando a todo el país, porque a todo el país le atañe, porque es la capital de la República, no nada más a los originarios o a los que viven aquí, a todos. ¿Y cuándo se les consultó? Es cuánto, y no me puedo prolongar por razones de diputado. Gracias. Jorge, le quiero pedir al compañero Jorge Sánchez Palma nos dé su punto de vista a nombre de los transportistas de la Ciudad de México que preside la CPT. Por favor, Jorge Sánchez Palma. ¡Bravo, Jorge! Buenas tardes, tengan todos, principalmente la mesa que hoy de honor nos acompaña, doctor Chanona. Aquí nos motiva el hecho de que haya ciudadanos ya más inmersos en la política en la Ciudad de México. Sin lugar a duda, hoy la unidad es más que llamativa para que todos podamos tener nuestro punto de acuerdo. No dejemos en manos de unos cuantos esta decisión que nos corresponde a todos como ciudadanos. Hoy vemos intelectuales aquí en este Congreso Constituyente, también vemos ciudadanos. Jornadas constitucionalistas. ¿Qué son las jornadas constitucionalistas? Por eso nos da muchísimo gusto que esté pueblo y gobierno aquí conjuntamente, porque no podemos marchar cada uno por su lado. Gobierno, autoridades y pueblo debemos ir de manera conjunta, de la mano, para sacar adelante al país, ¿sí o no? Al país, y desde luego en primer lugar a Cosamaloapan y a Veracruz de su grave y compleja problemática que la aqueja. Ya termino para no abusar del micrófono.
o de la retórica o de la palabra. Esas jornadas constitucionalistas el día de hoy, si a bien lo tenemos todos, quedan inauguradas para difundir en todo el país el mayor y mejor conocimiento de la Constitución. Porque se ha dicho desde siempre, ya hace unos 5 o 6 años que en el puerto de Veracruz, su servidor hablando sobre la Constitución, algunos decían por ahí, ¿y para qué? O en la Piedad Michoacana, en muchos lados. ¿Y para qué? ¿O para qué? ¿O para qué la Constitución? Ay, ¿para qué la Constitución si nadie la cumple? O no la cumplen muchos, vamos a dejarlo ahí. Les dijimos, en esos tiempos aquí cerca del puerto de Veracruz, les dijimos, ¿cómo? ¿Para qué? Para todo. Cuando menos para saber más y mejor, cuando menos para brevar más y mejor del conocimiento. ¿A poco no nos gusta saber más? Preguntaría. ¿No queremos saber más? ¿No queremos tener más conocimiento? Claro que sí, ¿sí o no? El conocimiento, creemos, es una de las pocas cosas que nos podemos llevar después del tránsito por la existencia material o lo que es la vida, es nuestros conocimientos, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, por eso les dijimos, Constitución, cuando menos 136 artículos que me decían en la Facultad de Derecho de la UNAM, un compañero bromeando de ver abogados, el libro del maestro Burgoa, el juicio de amparo, es un librote así, un tabicote. La Constitución es un librito de este tamaño, ¿sí o no? 136 artículos que cuando menos nos van a servir para saber más, ¿sí o no? Para tener más y mejor conocimiento de nuestro país, de nuestros derechos, pero no nada más de los derechos, de las obligaciones. A continuación de esas jornadas constitucionalistas que desde hace más de 10 años traemos en todo el país, en Chiapas, en Baja California, en Sonora, en Coahuila, en Durango, en casi todo el país. En la hora ciudadana y constitucionalista, querido auditorio, nuevamente, el día de hoy, Román Díaz Vázquez, conductor de este programa que se transmite a todo el planeta vía internet, Televinter Ciudadana, les saluda. Querido auditorio, hoy vamos a dedicar este programa, esta hora ciudadana, a la mujer. Como es bien sabido por todos ustedes, estamos conmemorando un Día Más Internacional de la Mujer. Pero siempre lo hemos dicho, no basta, ni debe de ser, un solo día el que le dediquemos a alguien, a una persona, a un santo, a un cumpleaños o a la mujer. A la mujer, no solamente un día, sino toda la vida y en toda su existencia. Querido auditorio, la importancia, la relevancia, la trascendencia femenina o de la mujer es evidente, manifiesta y notoria con el solo, simple, pero además también importantísimo y significativo hecho de que todas y todos, de que todas las personas provenimos o tenemos origen en una mujer, ¿sí o no? Sí. Por eso, vaya, este programa, esta hora ciudadana y constitucionalista, dedicado a la mujer, ¿me pasan las flores? Va para las mujeres de todo el mundo, de todo el planeta, desde luego de nuestro continente americano y más especialmente de la República Mexicana. Pero dentro de esta inmensa república o gran país,
también especialmente a la mujer de Xochimilco, a las mujeres de Milpalta, de Iztapalapa, de Tláhuac, de la otrora Gran Tenochtitlan, la otrora también ciudad de los palacios, o también la otrora región más transparente. Y agradecemos, hablando de Xochimilco, que nos haya aceptado la invitación que desde hace aproximadamente medio año le habíamos hecho a Nancy Báez Aguilar. Ya está aquí con nosotros el día de hoy, un día muy significativo por ser Día de la Mujer. Gracias, Nancy Báez Aguilar, gran mujer, gran personaje en Xochimilco y en este país, por estar aquí con nosotros. Querido auditorio, en su momento le daremos la intervención a Nancy para que, haciendo voz y eco de millones de mujeres en todo el mundo y especialmente de la República Mexicana, y más específico de Xochimilco, de Milpalta y de Iztapalapa, de Tláhuac, nos dé un mensaje. Antes de ello, querido auditorio, también agradecerle a Cruz, a Cruzita, hermana de Milagros Becerril Franco, hija de uno de los fundadores de APIMAC, la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral, con Adán Becerril Fuentes, aquí su presencia. Gracias, Cruzita. Y gracias a Sara Juárez, a Samantha, a la señora González, a la señora Luz María de Milpalta, en representación de todas las mujeres de Milpalta, a Claudia Fuentes de Iztapalapa, a todas las mujeres, a la señora Natalia, todas. Y bueno, querido auditorio, vaya este programa dedicado a la mujer, entregando simbólicamente a Nancy Báez Aguilar este ramo de rosas en representación de millones de mujeres de todo el mundo y de la República Mexicana. Rosas para todas las mujeres, algún otro poema y algunas dedicatorias, expresiones que vamos a empezar con el licenciado Pascual Flores, por un minuto, un reconocimiento a Nancy Báez, a Cruzita, a todas las mujeres de Milpalta, de Iztapalapa, de Xochimilco y de todo el mundo, del Distrito Federal, desde luego. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muy bien, acaba de llegar nuestra vicepresidenta nacional de APIMAC, fundadora de APIMAC, Ana María Molina González. A sus Qué órdenes. bueno que llegaste, Anita, bienvenida. A sus Por el órdenes. Día Internacional de la Mujer, si gustas, por favor, aquí en la hora ciudadana y constitucionalista de APIMAC, tomar asiento, ya estamos teniendo en el programa. Bienvenida. Adelante, licenciado Pascual. Muchas gracias por la invitación y por el Día Internacional de la Mujer. Agradeciendo como persona grata aquí a Nancy Báez, representante simbólica de todas las mujeres de Xochimilco y de toda la humanidad. Es un verdadero placer tener como festejadas a las mujeres, ya que muchos dicen, pero ¿por qué nos festejan este día si fue la masacre más cruel que se ha dado? Pero no es tanto la masacre, sino la lucha que se dio por las mujeres encabezadas en ese momento. Fue una etapa muy crucial en la cual se les... Con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 25, 26, 29, el 39, 102, 103, 107 y 133 de la Constitución General de la República, les informamos que venimos desarrollando un programa denominado el Poder Real Actual y el Poder Ciudadano, vinculado al nuevo amparo de los derechos humanos.
como consecuencia de la adición implementada o llevada a cabo al artículo 1 de la Constitución General de la República en el año de 2011, ahora las autoridades públicas del Estado mexicano ya no solamente tienen la obligación de cumplir y de respetar los famosos derechos humanos, sino de promoverlos. Es por ello que les informamos y hacemos partícipe a todos y cada uno de ustedes, a todas las ciudadanas y ciudadanos, que tenemos un poder real actual. Desde ahora, cada uno de ustedes implican y representan una potencialidad enorme, pero en conjunto se da el famoso poder popular o poder ciudadano conducente a la teoría o programa más bien que traemos del poder real actual para desde ahora buscar la solución a la diversidad e inmensidad, infinidad de problemáticas que la gente tiene en lo general y en lo particular. Llevará a cabo una presentación de este texto donde vienen todos los planteamientos técnicos, jurídicos, financieros, políticos, que establecen el por qué estamos luchando también, porque no se nos quite nuestro derecho a la vida, el derecho a la energía, el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a un empleo, porque esta reforma va a venir a atacar todos los aspectos más importantes, pero no debemos callarnos, debemos hablar. A eso los invito y a que estemos difundiendo. También le hacemos entrega al licenciado Román Díaz, que es el experto en la parte jurídica. Agradece su presencia, su asistencia a este evento o acto formal de instalación de Televínter constitucionalista y el Parlamento constitucionalista, nacional, plural y social. En primer lugar, el saludo correspondiente a licenciado Cuauhtémoc Velasco Oliva, a Armando Quintero, al licenciado Roberto Villaseñor, a don Fernando Sánchez, Israel Doctor, ¿verdad? Israel López, a nuestro gran amigo de Romita, Guanajuato, Jorge Sánchez, y a todos y cada uno de ustedes. Muy breve y rápido. Miren, nos vamos a vincular a lo que expresaba en nuestra intervención Eduardo Alonso, y tal como lo manifestamos aquí, lo anunciamos hace 8 días, efectivamente el lunes estuvimos ahí en la jefatura de gobierno y ante diversas instituciones y planteamos las 7 preguntas. Imagínense ustedes, una de ellas, ¿por qué 60 diputados constituyentes al pueblo y 40%? Sí, ¿verdad? A las autoridades. Planteamos las 7 preguntas. ¿Por qué 75,000 firmas para los independientes? Que por cierto ayer a las 12 de la noche, en cumplimiento a las expectativas y a las manifestaciones o a las exhortaciones al contexto general de este Congreso Constituyente Ciudadano. Otras preguntas que hicimos: ¿por qué el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México? ¿Por qué alcaldías y no municipio libre como dice la Constitución? ¿Por qué esos 28 notables, esas 28 personalidades que popularmente ya se les conoce como notables? Cuestiones, ¿verdad? Cuestiones en ese sentido. Pero bueno, estamos ya rumbo al constituyente también, ¿verdad? Porque no nos vamos a quedar combatiendo, pero ahí vamos en ese sentido. Tenemos los sellos correspondientes. Y en otro contexto, en relación a tareas o encomiendas que aquí nos han dado, les informamos que ya elaboramos aquí un proyecto o bosquejo de formato para el recabamiento de las opiniones correspondientes, para mandarlos por todos lados, internet, directa o personal. Dice lo siguiente, es un formato de propuesta. ¿Se acuerdan que hace unos 15 días nos dijeron que integráramos la comisión jurídica?
¿verdad? La jurídica para ir recabando una diversidad de propuestas, de aportaciones, de inquietudes en torno a cuál debe ser el contenido de esta próxima Constitución. Aquí está un formato a su consideración, dice Congreso Constituyente Ciudadano, Comisión Jurídica. Sí es cierto que se nos encargó la Comisión Jurídica, ¿verdad, Roberto? Aquí está, dice el domicilio. Y bueno, respetuosamente opino que la próxima Constitución de la Ciudad de México debe contemplar, concreto, las líneas para llenar los poderes. Si quieren que le quitemos algo, le pongamos algo, estamos a la obvia. Eso sería por el momento. Lo decimos de una vez, la propuesta de esta comisión jurídica es consultar a los más de 100 millones de mexicanos que hay en este país. ¿Por qué? Porque aquí está la capital, no de la Ciudad de México o de esta demarcación, como ahora se le va a llamar. Aquí está la capital de todo el país. Entonces nosotros creemos que esto le incumbe, le atañe o le interesa a todos los habitantes de la República Mexicana. Entonces la Comisión Jurídica de este Congreso Constituyente Ciudadano propone su servidor y los que gusten abocarnos a consultar a todo el país para que en su momento el proyecto de Constitución, don Arnaldo Quintero, ¿qué le parece? El proyecto de Constitución alterno que nosotros planteamos esté basado, fundado o sustentado en los más de 100 millones de habitantes de la República Mexicana. No solamente es para los originarios, yo creo que para todos o no. No le interesa a Coahuila, de Zacatecas, a de Yucatán, a todo el país lo que pasa aquí, si va a seguir siendo la capital de la República. ¿Qué les parece? Además, yo me hago responsable de esta convocatoria nacional. Estrategias jurídicas o políticas que finalmente tienen que ver más con el poder que con la ciudadanía. Quiero compartir, perdona, que pues está excelente tu documento y ojalá también sumemos este tema. Yo lo único que propuesto es que sea un poco más grande lo de los nombres de las personas para que tengan dónde escribir y que agregues el logo del. Pues si les parece. No lo teníamos antes, pues lo agregamos, ¿no? ¿Qué les parece? Pues eso sería. Gracias por un saludo a la presentamos cuestionario de inconformidad ante las autoridades siguientes: Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Gobierno, Presidente de la República, Cámara de Senadores, Presidente de la Cámara de Diputados y Diputados integrantes, legislaturas y gobernadores estatales, Asamblea Legislativa, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juez de Distrito del Distrito Federal en materia administrativa, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. Con la presentación aquí de diversas organizaciones, una comisión representativa de estas, por este conducto presentamos cuestionario de inconformidad ante estas autoridades en los siguientes términos. La primera pregunta: ¿consultaron a los ciudadanos de la República antes de darse la reforma política en la capital de la República? Consultamos. Esa es la primera. Preguntamos: ¿por qué se cambia de nombre a la capital mexicana del Distrito Federal a Ciudad de México? No. Preguntamos a las autoridades mencionadas: ¿por qué los ciudadanos van a elegir nada más el 60% de diputados constituyentes y el otro 40% el gobierno, desde luego integrado por legisladores federales y locales, presidente de la República y jefe de gobierno? Siguiente pregunta o cuestión: ¿los diputados constituyentes tendrán posibilidad o facultad de propuesta o iniciativa de propuestas en esta Constitución próxima de la Ciudad de México? 5. ¿Por qué se encarga el proyecto de Constitución a 28 personalidades ya conocidos popularmente como notables y designados por el jefe de gobierno?
¿Esto es democracia? Es la pregunta. La siguiente cuestión o pregunta, ¿por qué alcaldías y no municipio libre, como se contempla en la Constitución General de la República? Séptima pregunta, ¿por qué más de 70,000 firmas que se exigen para ser candidato independiente a la Asamblea Constituyente, con lo que consideramos que esta reforma política sí es necesaria, pero violenta derechos ciudadanos, constitucionales y humanos, inclusive limita posibilidad de ser candidatos independientes, discriminando y violentando una diversidad de derechos humanos al exigirse recabar más de 70,000 firmas para ser candidatos? Casi lo mismo que para registrar un partido político nacional. ¿Y por qué los ciudadanos nada más van a elegir esos 60 diputados a la Asamblea Constituyente? ¿Esto es democracia? Preguntamos a las autoridades. No. Ahora bien, en el marco de la legalidad, estamos solicitando que la transparente la cooptación de votos condicionables, ya que sabemos que el GDF, me sumo con los compañeros a utilizar esta. Mi nombre es Jorge Pedro López Benítez, vengo de Ampliación San Pedro Jalpa. Yo soy el licenciado Cuauhtémoc Antonio Reina, presidente nacional de APIMAC. Este día es histórico, ya que los mexicanos, de manera jurídica y defendiendo nuestra Constitución y nuestras garantías individuales, salimos a la voz del pueblo mexicano. Igualmente, quiero mencionarle al jefe de gobierno, al ciudadano, presidente de la República, desde este espacio público, si verdaderamente están trabajando como manifiestan para servir una nación, como hicieron en sus campañas políticas. Esto es consensar con México. Por eso mismo, los mexicanos, las agrupaciones políticas como APIMAC y diversas organizaciones estamos levantando la voz. Los juristas estamos luchando en el aspecto legal para que este crimen social que se está haciendo no se lleve a cabo. Y sin embargo, si se llegara a consolidar, nosotros estaremos pendientes como juristas para señalar y revocar cualquier concepto que atente a la libertad de un pueblo constitucionalista que aborda los principales problemas. La Constitución todavía cuenta con 3 partes. La parte dogmática, así se le llama, que es donde se consagran o contienen los derechos fundamentales, también conocidos antes como garantías individuales. Y a esas garantías individuales agregó las garantías sociales, que era principalmente el derecho al trabajo, la protección del derecho al trabajo, con una serie de garantías, de prestaciones, ¿verdad? El derecho a la educación, en el artículo 3º, el derecho al trabajo y toda una serie de prestaciones laborales. ¿En qué artículo está todavía? 123. Y en el 27 el reparto agrario, ¿sí? Entre otras, hay innovaciones o adelantos, ¿sí? No sé si mencionarlos en este momento o posteriormente. ¿Qué les parece? ¿De una vez? Miren, hay algunas que tiene razón Antonio, el abogado Antonio, y efectivamente la Constitución está súper cambiada, transformada o modificada en favor de las élites del poder y de los extranjeros, ¿no? Ahí está la última reforma, que es la energética, y muchas reformas que ustedes conocen, que han sido en contra de ¿qué? Del pueblo, de los ciudadanos mexicanos, y hasta en contra de la naturaleza, porque ahora con la reforma energética se permite el famoso fracking. ¿Sí saben qué es eso, no? La explotación de la tierra, como lo hacen con los minerales a ras del suelo y con gases, que va a afectar a las tierras en general, y va a producir una serie de contaminación y demás. Entonces, estas reformas afectan hasta a la naturaleza. Pero bueno, ahí está la Constitución de 1917. Vamos al centenario. Es el próximo año 2017, ¿verdad?
2017 vamos al centenario. Creo que todavía tenemos algunas cuestiones muy buenas en la Constitución que de aplicarse, ¿otro qué? Gallo nos cantaría. Vamos a mencionarles la primera, ¿qué les parece? Por las cuales vale la pena seguir siendo, ¿qué? Constitucionalistas. Y el decir ser constitucionalistas es querer un México más justo, más próspero y equitativo, que haya justicia, que haya mejoría, que haya bienestar en este país. Un país riquísimo, pero con más de 70 millones de mexicanos en pobreza. ¿Ustedes creen que es justo y posible eso? Ahora aquí estamos bien, ¿no? Milpalta, Xochimilco, la Ciudad de México. A lo mejor vamos a decirlo así. Pero en muchas partes del país... Pero también hay... También hay personas que... Está bien, sí. También hay personas que no tienen la posibilidad de tener un... Así es. Pero miren, nosotros hemos sostenido que probablemente el país está peor que a principios del siglo pasado. Fíjense bien por qué. Porque a principios del siglo pasado la naturaleza era más que próspera, abundante. Y ahora ya nuestros ríos, ¿cómo van? ¿Cómo van nuestros ríos? Contaminados, ya sin agua, los bosques, las tierras. ¿Y un salario de cuánto? 72. ¿Han ido a una tienda con un billete de a 100? ¿Con cuánto salen? ¿Y qué compraron? Entonces, bueno, hay una disposición constitucional que sostiene que la democracia, vamos a lo bueno, algunas cuestiones buenas que voy a mencionar y que finalmente creemos que son fundamentos para que aprovechemos esta coyuntura, como dicen los economistas, esta situación que se viene o que se está dando ya con la constitución local o próxima de la Ciudad de México, ¿sí? No vamos a meternos ahorita a la inconformidad o impugnación, yo creo que eso el sábado lo tocamos, ¿no? Porque si no me llevaría 1 o 2 horas aquí, ¿no? Concretito, miren, nosotros hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo que uno de los principales problemas que tenemos en el país, o la problemática se deriva de que no llegan auténticos y verdaderos políticos a los cargos públicos, es decir, personas que real y verdaderamente quieran servir a quién, al pueblo. ¿Llegan a qué? A servirse ellos, ¿sí o no? Bienvenidas, pásense señoritas. Bienvenidas. Entonces, les damos un aplauso para que vean que la recibimos bien. Démosles un aplauso, ¿verdad? Pásense, por favor. ¿Sí o no? Ahí está. Sí. Esperamos. Yo creo que ahí está el gran problema del país. ¿No? Falta que los espacios públicos estén real y verdaderamente ocupados, o llegue gente como ustedes, que sí quieren servir a su pueblo y a su país, ¿sí o no? A su comunidad, ¿sí o no? La verdad. Creo que a lo largo y ancho del territorio nacional, fíjense bien, el problema es ese. Vayan a cualquier parte, ¿y qué pasa? Se quejan de sus autoridades, ¿sí o no? Yo no he ido a ningún lugar donde diga que la gente está a gusto o qué, o conforme con quién, con las personas que estén ocupando los cargos públicos. ¿Sí me entienden? Pero bueno, ese es uno de los principales problemas que vemos, lo dijimos hace mucho tiempo. Otro, que la gente que quiere ocupar esos cargos públicos y que la mayoría no conoce su constitución.
No sé si se acuerdan que hace tiempo hubo una encuesta con los diputados, que sí se acuerdan, hace como unos 10 años, ¿no? Que les preguntaron cuántos artículos tiene su Constitución. ¿Qué contestaron? ¿No sabían la mayoría? Entonces, si no saben cuántos artículos, mucho menos su contenido. Pero el problema no es saber cuántos artículos tiene la Constitución. El problema es saber los principales lineamientos de la Constitución. Ahí va el primero. Dice la Constitución que en este país debe de existir un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. A eso le llaman también democracia, la Constitución. Con la democracia no solamente es un régimen jurídico o una forma de gobierno, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Luego entonces, ¿por qué existen más de 70 millones de pobres en nuestro país? Porque no se cumple la Constitución. ¿Sí me explico? Ese es otro. Dice la Constitución que la autoridad, los que llegan a ocupar cargos públicos, se deben al pueblo y deben de estar para beneficio de quién? Del pueblo. Así ordena la Constitución. La Constitución no dice que estén para servirse ellos. Ya van dos. Que de cumplirse, ¿otro qué? Otra vez. En serio, con que exijamos eso, que realmente llegue gente que quiera servir al pueblo. ¿Sí sirven? Pregunto. No están mirando la Constitución. Ahí se ve que esa Constitución todavía tiene cuestiones muy importantes que debemos de exigir, rescatar, que se cumplan. ¿Va otra? ¿Quieren otra? Dice la Constitución que en este país debe de existir una repartición justa y equitativa de la riqueza. Ahí está, chéquenlo, los artículos 26 y 27. Un sistema de planeación democrática. Pues, ¿qué es eso de planeación democrática? Que el gobierno, que la autoridad, debe de consultar a los diversos sectores de la población. La primera pregunta que le hicimos a las autoridades, ahí están los sellos, estaban repitiendo. ¿Consultaron respecto a la reforma energética? No. ¿Consultaron cuando menos a las 16 delegaciones del DF, al pueblo de Milpalta, de Xochimilco, de Tláhuac, de Iztapalapa, de La Gama, en fin? ¿Nos consultaron sobre la reforma política del DF? Van a decir que para eso están los diputados, ¿no? Que para eso están nuestros representantes. ¿Pero qué les cuesta consultar? Y ahí está en la Constitución una justa y equitativa repartición de la riqueza con fomento al empleo. ¿Hay empleos? ¿Qué tiene que hacer nuestra gente luego? Irse al comercio, ¿qué? Informal, en el mejor de los en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, por ahí va la situación. Otra, déjenme ver, los artículos 14 y 16, las garantías de legalidad y seguridad jurídica. ¿Ya se la saben? Bueno, la legalidad y seguridad jurídica, nadie podrá ser privado de su libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Está clarísimo, ¿no? Y el 16, nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino mediante el mandamiento escrito a la autoridad competente en el que funde y motive la causa legal del procedimiento, ¿no? Allí está, pero lo hemos venido sosteniendo, casi nadie conocemos nuestra Constitución. Solo díganme si sí se conoce la Constitución en el país. Y vamos para el centenario.
Entonces nosotros, ahí vamos a hablar de los beneficios, de lo que le podemos sacar provecho a esta coyuntura de la constitución local. Aprovechemos que se va a constitucionalizar de aquí hasta septiembre o octubre el país, especialmente la capital de la República, aprovechar esta coyuntura para hacer que todo el mundo conozca su constitución. Algunas cuestiones que no se han incluido en la Constitución Nacional para que ahora entren en cuál, en esta del Distrito Federal de la Ciudad de México. ¿Sí? Perdón, se me fue. Efren, ¿algún comentario? El comentario de lo que estaba comentando, estando en el artículo 27, lo reformó Salinas de Gortari para beneficio de unos cuantos, para que ahí ya se pudiera vender lo que son ejidos, lo que son ejidos y todo eso. Decía que el artículo 27 lo reformó Salinas de Gortari para darles beneficios a todos los que podían comprar tiempo y dejar, por ejemplo, la situación de mejor propiciar, motivar a que la gente participe y se manifieste. Aquí hay muy buena presencia. Cada uno de ustedes, ¿a cuánta gente conoce? ¿A cuántas personas, perdón? ¿A cuántas personas conocen? 100. Se va corriendo la voz. Entonces es cierto, ellos tienen un 40%, ¿no? Un 40%. El pueblo un 60%. Dentro de ese 60% que entren, como en la mañana estuve en una conferencia también que vimos allá en Canal 4, y alguien decía que entren los mejores, pero que realmente sean patriotas, nacionalistas, luchadores sociales, que real y verdaderamente quieren beneficiar a sus pueblos. Como dice la Constitución, todo poder público dimana del pueblo y se constituye, yo no mi abogado, ¿verdad? Y se constituye para beneficio de este. Gente que real y verdaderamente quiera beneficiar a su pueblo. ¿Sí o no? Pero ahí va, parte de eso, la concientización y sensibilización social. La mañana estuvimos allá en el centro con más de 50, ¿sí o no, Gumaro? Más de 50 ciudadanos, algunos líderes y todo. Y el viernes vamos a estar con otros. Creamos para ustedes el Parlamento Constitucional Nacional Plural, así como Televinter Constitucional, para conmemorar de manera permanente, constante e ininterrumpida el 99 aniversario de la Constitución rumbo al centenario. Queridos ciudadanos, a todo el pueblo de México, nosotros creemos que no es suficiente con que un día se conmemore la Constitución y luego nos olvidemos de ella. Por eso, les invitamos a que participen en este Parlamento Constitucional Nacional y en Televinter Constitucional para que conozcan más y mejor la Constitución Nacional, que opinen sobre la reforma política de la capital de la República, que manifiesten qué les gustaría que contenga la próxima Constitución del Distrito Federal, antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México o capital de la República Mexicana. Participen con nosotros y para ello hacemos un llamado a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a toda la ciudadanía, para que participen en nuestras jornadas constitucionalistas con un carácter totalmente apartidista, social y plural y nacional. Tenemos aquí al joven Eduardo Yair, presidente de la Coordinación Nacional de Acción Juvenil del Parlamento Constitucional, que les va a dar un mensaje. Yo les quiero hacer una cordial invitación a los jóvenes y niños para que conozcamos nuestra Constitución, conozcamos nuestros derechos, para que así tengamos un México más próspero, más equitativo y un México más justo.
Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo Yair. Tenemos también aquí la presencia de la mujer con Leonor Mendoza Arbizu. ¿Qué mensaje le das a las mujeres? ¿Qué invitaciones le haces a la mujer? Que engrocen nuestras filas para ser en realidad las mujeres que van desempeñando toda la labor y sobre todo el conocimiento, para que así desde sus pequeños, sus niños, sus jóvenes, todo adulto, sea el conocimiento de nuestra Constitución, para que sea un México con más prosperidad y conocimiento, con conocimiento en la cultura, en nuestras raíces, en todo lo que nosotros somos. Por eso, les invito. Gracias. Por eso invitamos a todas las autoridades del país, al pueblo en general, todos conjuntamente, para que se conozca y se cumpla la Constitución en México en este 99 aniversario, y cuando lleguemos al centenario el próximo año, ya la Constitución, todo el mundo la conozcamos y se pueda mejorar más este país. Lidia, ¿qué mensaje le das al pueblo? A toda la ciudadanía que desee participar con nosotros como coordinadores, les menciono a continuación los números de celulares: 044 55 11 44 4206, 044 55 39 34 45 97, 044 55 31 93 81 43, al Facebook Amparo Nacional de Derechos Humanos y Televinter Constitucional, y a los correos programa de amparos @yahoo.com.mx, constitucionamparo@yahoo.com.mx. Esperamos sus llamadas. También les ponemos a su disposición algo que creamos para conmemorar esta Constitución, el Programa Nacional de Amparo a la Gente de manera permanente contra injusticias y arbitrariedades, en base al nuevo sistema jurídico político nacional constitucional que se deriva del artículo 1 constitucional, que es la promoción de los derechos humanos. Todos los que necesiten algún amparo, comuníquense con nosotros a este programa Amparo Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención y ayúdenos a compartir este video, que todo el mundo se entere que existe este Parlamento Constitucional y este Programa Nacional de Amparo a la Gente a su disposición. Participen con nosotros. Muchas gracias por su atención. Román Díaz Vázquez, abogado amparista, penalista, doctor honoris causa y Premio Nacional de Abogacía 1990, catedrático por oposición de la Universidad Nacional Autónoma de México, a sus órdenes, con Hugo de Jesús Zamora y Roberto Villaseñor Aceves, y desde luego con el licenciado José Luis Martínez Esquerra, con el profesor Raúl Emeterio Nieto y muchos más que están a sus órdenes. Distinguidas legisladoras y legisladores federales y estatales de toda la República Mexicana, queremos hacerles una atenta invitación al foro sobre conocimiento y cumplimiento de la Constitución que ustedes hayan dado en las pasadas reformas estructurales constitucionales. Esto ante la versión muy fuerte existente en el sentido de que estas reformas, desde luego la energética, la hacendaria, la educativa, se hizo en contraposición o contravención a decisiones políticas fundamentales consagradas por el constituyente de Querétaro en el año de 1917. Y que además existe esa creencia de que estas reformas constitucionales afectan a los intereses nacionales, a México y desde luego al pueblo mexicano. Nosotros consideramos, esta defensa considera y sostiene que se están violentando los derechos humanos de Marco Antonio Becerril Jiménez, porque, siendo inocente, es inconcebible e inadmisible que se encuentre privado de su libertad personal. Se encuentra privado aquí en el Reclusorio Preventivo Sur. Por eso, el día de hoy, nos manifestamos aquí, en este Reclusorio Preventivo Sur, y le vamos a ofrecer el día de mañana esta prueba con carácter de superveniente, para que tome en consideración
estos alegatos de inocencia en favor del quejoso en el amparo 296/2015, en el juicio de amparo. El amparo de Marco Antonio Becerril Jiménez, y con esto estamos salvaguardando los derechos humanos en todo el país, en sus aspectos de que no pueden pagar las multas, y en la realidad cómo van a pagar si no tienen para comer, como lo dije la vez pasada, y es una realidad, aquí se pueden amparar con nosotros. Román Vázquez, ahora sí que... Y protegió, es decir, ganamos el amparo y protección de la justicia federal en relación al primer... Gracias al licenciado Román, que me ayudó, me ha estado ayudando, porque me iban a lanzar de la casa, y pues yo les agradezco mucho. La señora Bersabé ha sido también sujeto de una serie de arbitrariedades, de injusticia. En más de 1000 conferencias que hemos dado, que la historia de la humanidad podría ser la historia del ser humano por la consagración, preservación y garantización real y efectiva. La nación y a todas las autoridades que atiendan a estas personas privadas de su libertad en general en el país, que se dicen inocentes. Con el primer amparo ganado contra la reforma energética por violación al artículo 8º constitucional, donde se consagra el derecho de petición. Aquí está el primer amparo ganado, ampara y protege. Se declara que dicha sentencia que sobresee, ampara y protege. Licenciado Hugo de Jesús Zamora Granados. Allí está un... Respetable auditorio de Canal Patrio Internacional TV, licenciado Román Díaz Vázquez, presidente nacional de la Academia de Amparo. En el tiempo, hace aproximadamente 6 días, el Poder Judicial de la Federación nos notificó que el Juzgado Quinto de Distrito en Zacatecas, amparó y protegió, es decir, ganamos el amparo y protección de la justicia federal. Y el daño, más que nada, en mi persona, porque ahora, como les decía en el video anterior, yo no puedo, dadas las consecuencias de la represión, lo que vivimos tanto dentro como fuera de la cárcel, yo no puedo regresar a mi estado. Yo no puedo regresar a mi estado, que es Quintana Roo, donde yo nací en Chetumal, Quintana Roo, y he radicado ahí hasta el sol de hoy, hasta mis 30 años. La verdad es muy lamentable una situación así, yo no se lo deseo a nadie, es algo que es doloroso porque mi familia está allá, mis padres allá viven, allá radican. Sabemos que la situación de Marisol Ceja, sentimental, emocional, jurídicamente ha sido muy tremenda, muy difícil. Entendemos su sentimiento y su llanto. Por eso, distinguidos cibernautas, a toda la gente, apoyen a Marisol Ceja y con Bersabé seguiremos luchando. ¿Algún otro comentario en defensa de sus derechos? Pues yo sí estoy aquí luchando, acudí aquí a los tribunales con el señor licenciado Román, sus licenciados que me han echado la mano en defenderme, porque yo, aunque el señor se fue, sigo viviendo violencia por parte de él, quiere sacarme. La verdad que esta casa pues se hizo con esfuerzos. Tengo 50 años casada con él, él se fue, él vive con otra persona, aún así me quiere despojar de la casa. Pero afortunadamente hemos ganado ese juicio de amparo. Yo le doy muchas gracias aquí a los tribunales y gracias al licenciado Román, y espero que
todo salga bien y que yo me quede pues ahí, porque yo no tengo a dónde irme, a dónde me voy a ir. Y muchas gracias, les doy las gracias aquí a los juzgados y espero que me hagan el favor de seguirme apoyando. En la explicación técnico-jurídica se ganó el juicio de amparo por violaciones formales, que es diferente a la concesión de la suspensión. Este juicio es de fondo y ganado, y están ustedes informados. ¿Algún otro comentario? Porque ya estamos en tiempo de cierre. Bueno, yo quiero dejar quiero dejar claro el daño, las consecuencias de como ciudadanos dejamos que siga y siga sucediendo, pues desafortunadamente pues va a seguir sucediendo cada vez con más fuerza. Muchas gracias. En la hora constitucional, transmitiendo tu servidor, presidente del Parlamento Constitucional. Muchas gracias. El problema y lo que queremos es de que se haga justicia a todos los que están violando nuestra Constitución y nuestros derechos humanos. Se publicara la ley, lo ganamos y les reconocemos a ustedes que el juez primero de distrito nos otorgó el amparo y protección de la justicia de la Unión contra los senadores por no haber escuchado ante la ley del ISSSTE. Con mayores posibilidades de éxito esa grave y compleja problemática que existe. Por eso felicitaciones, y para terminar, en esa lucha constitucionalista que traemos de años atrás, les traemos unas 2, 3 buenas noticias. ¿Cuál quieren? ¿La de las reformas estructurales o el amparo constitución para millones de mexicanos en pobreza? Logramos la audiencia en juicio admitido contra más de 2,000 autoridades del Estado mexicano, es decir, a los 700 diputados federales, a los 128 senadores, a los 64 asambleístas, a las legislaturas estatales y sus integrantes, a las presidencias municipales de la República, a los gobernadores, desde luego a la jefatura de gobierno del DF, a las 16 delegaciones, también a la presidencia de la República, que se admita este juicio, y tenemos audiencia el próximo 3 de marzo en contra de estas autoridades por haber incumplido hasta el momento la obligación de informar sobre la versión muy fuerte en el sentido de que la reforma energética, la educativa y la hacendaria perjudican en muchos aspectos al pueblo mexicano y a la naturaleza. Esta buena noticia les traemos para todos ustedes. Ojalá nos pudieran apoyar con su firma en este juicio. Quien quiera checarlo, ahí está. Es el juicio de amparo número 1550/2015, admitido por el juzgado octavo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal. El 3 de marzo tenemos audiencia y ganamos otro juicio de amparo base para la defensa de millones de mexicanos en pobreza o en situación difícil. Mencionaban hace unos momentos los derechos humanos de segunda o tercera generación, como la educación, que para nosotros sería de primera, la educación, el empleo, de derecho a un desarrollo sustentable, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la audiencia, etcétera, etcétera. Lo ganamos y ya ahí está a disposición de todas las personas para su utilización y luchar de esta manera, de una forma más eficaz, por un México más justo, más próspero y equitativo. Beneficia al pueblo de México esta reforma energética, y desde luego también el respeto a la naturaleza y al medio ambiente. Ganamos el recurso judicial de queja. Bandera absoluta y estrictamente constitucionalista. Una lucha abierta, a lo mejor hasta enérgica, pero muy siempre pacífica y muy respetuosa. A todos los seres humanos que tienen que ver con el derecho o con las leyes, como decía uno de nuestros grandes pensadores o forjadores de la humanidad, la ley es, pues,
la distinción de las cosas justas e injustas, expresada con arreglo a aquella antiquísima y primera naturaleza de las cosas, o como decía el mismo Marco Tulio Cicerón, las leyes se han hecho para el bien de los ciudadanos, o en otras palabras, recordando y trayendo aquí a esta hora ciudadana y constitucionalista al egregio, al grandioso, al, como decía nuestro maestro Ignacio Burgoa Orihuela, el magistral, el sublime, el preclaro, el insuperado hasta el momento, uno de los más importantes genios de la filosofía y en consecuencia del conocimiento humano, Platón. El legislador, decía Platón, el legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de ciudadanos con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos. Y así podríamos seguir abundando o trayendo a este recinto. En la hora constitucional, desde aquí, desde la capital de la República Mexicana, transmitiendo en vivo y directo en el foro contra injusticias, en el foro contra arbitrariedades del Parlamento Constitucional Nacional Plural, Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, Consejo Nacional de Organizaciones, Organización México Nos Une, Frente Nacional Defensa de los Derechos Humanos contra Injusticias y Arbitrariedades. Hoy tenemos la presencia, la visita aquí desde Quintana Roo de una ciudadana mexicana que desafortunada y lamentablemente ha vivido una serie de atrocidades, de injusticias, de arbitrariedades, que viene aquí a este foro a disposición de toda la República, de este foro a disposición de todas las ciudadanas y ciudadanos que hayan sido o estén siendo violentados en sus derechos humanos o estén viviendo injusticias y arbitrariedades. Este foro es para ti, para todos los que estén viviendo ese tipo de atrocidades. Marisol Ceja, ¿qué vienes a denunciarnos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Vengo a solicitar el apoyo de este Parlamento Constitucional Nacional, ya que en mi persona han sido gravemente y tristemente violados muchos de mis derechos constitucionales como mexicana, como ciudadana quintanarroense, y lamentablemente el día de hoy nos hemos visto en la necesidad, porque fuimos 8 las personas que fuimos privadas de nuestra libertad, de acudir ante este Tribunal Nacional Plural, ya que en nuestro estado, dada la represión y el acoso constante por parte de todas las autoridades de nuestro estado de Quintana Roo, no hemos podido contar con el apoyo de abogados que se encuentran en nuestro estado. Nosotros, en mi persona, fueron violados los derechos, pues primero de la libertad. Me privaron de mi libertad sin haber cometido un delito como tal. Me negaron el derecho a tener una llamada dentro de la cárcel donde estuvimos esos 3 días. Hubo presión psicológica para que yo rindiera una declaración sin tener un abogado de confianza, de mi confianza obviamente. Hubo un daño psicológico muy grave hacia mi persona, que es lo que considero una de las cosas más lamentables dentro de la cárcel, por parte del director de la cárcel de Carmen Puerto, cuando me llama a puerta cerrada y solo a mí me llama, y ahí hubo un daño muy grave psicológicamente hacia mi persona. Cuando nosotros salimos
gracias a la presión de la sociedad civil, ¿verdad? Gracias a las marchas y toda la presión en las redes sociales. Creo que un amparo, ¿no? Es que logramos salir. Es ahora cuando tenemos que actuar y es ahora cuando les pedimos su apoyo, ¿sí? Para que realmente se reparen los daños que se tengan que reparar. Nosotros estamos pidiendo lo que es justo, ¿verdad? Porque si hay un daño, pues se tiene que reparar. Y si no se repara ese daño, pues la autoridad, la que debe ser representante, la que debe ser servidora del pueblo y no servirse ellos del pueblo, pues siempre van a irse por encima del pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que no debemos permitir. Entonces solicitamos su apoyo en la difusión de este video y que estén al pendiente y que no nos dejen solos. Gracias. Pues tenemos entonces el procedimiento técnico constitucional a disposición de todas las personas afectadas en la República Mexicana y en el mundo que estén siendo violentados en sus derechos humanos. Comuníquense, reciban un saludo de el licenciado Hugo de Jesús Zamora Granados. El licenciado Hugo de Jesús Zamora Granados. Reciban un saludo de él, de la licenciada Laura Galicia. De esta reforma política, partiendo de lo que decía Cuauhtémoc Velasco, de esos defectos, de esas fallas, de esas cuestiones antidemocráticas. Y para ello, en este Congreso Constituyente Ciudadano, se implementó hace ya varias sesiones una comisión jurídica, de la cual un servidor de ustedes forma parte, junto con el licenciado Israel López. Y en ese sentido, o en ese contexto, nos hemos venido abocando a recabar propuestas, aportaciones, inquietudes en torno a cuál debe de ser el contenido de esta próxima Constitución de la capital de la República. Y partimos, desde luego, de la importancia y la trascendencia del derecho. El derecho hasta el momento se ha concebido y contemplado como el principal, como el inmejorable e insuperado instrumento que puede hacer posible una coexistencia humana más armónica, en concordia, en paz y en respeto. Y dentro de ese derecho, la Constitución es la norma suprema, y en este país tenemos la Constitución de 1824, antes los sentimientos de la nación, la Constitución de Apachingán, después de la de 24 de Corte Federal, la centralista del 36, la de medio siglo XIX, la de 57. De que nos honre con sus palabras el abogado amparista, Premio Nacional de Abogacía a nivel nacional. Licenciado, su gente. Muchas gracias. Licenciado Erasmo Guadalupe Morales Rivera, presidente de la Confederación Nacional de Asesoría Agraria, Obrero y Popular, senador, distinguidos y egregios vecinos y vecinas de Carrillo de todas las localidades y comunidades que se han venido manifestando en esta magna y grandiosa asamblea, sesión de expresión de la grave y compleja problemática que les aqueja. Un gran honor, un gran gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Un fuerte aplauso para todos y cada uno de ustedes. Desde luego también Roberto Villaseñor Aceves, al contexto, a la situación político, social, económica de esta reforma política del otrora Distrito Federal y ahora Ciudad de México, que inclusive nos hizo a nosotros a iniciar un procedimiento efectuando una serie de preguntas en torno a estos defectos de la reforma
Pero, bueno, pues allí está la Constitución, la primera que sería de este siglo. Nosotros estamos planteando la ciudadanización. En esta próxima Constitución de la Ciudad de México, realmente se extienda no solamente a garantizar el derecho de petición, sino a que la autoridad real y verdaderamente atienda las peticiones y las problemáticas que se le plantean. ¿Para qué? Para la búsqueda y el logro de un país, de una ciudad de México, de una capital de la República más próspera, más equitativa y justa. Por eso la ciudadanización de esta Constitución, y en eso estamos trabajando, convocando a todo el país, porque a todo el país le atañe, porque es la capital de la República, no nada más a los originarios o a los que viven aquí, a todos. ¿Y cuándo se les consultó? Es cuánto, y no me puedo prolongar por razones de diputado. Gracias. Jorge, le quiero pedir al compañero Jorge Sánchez Palma nos dé su punto de vista a nombre de los transportistas de la Ciudad de México que preside la CPT. Por favor, Jorge Sánchez Palma. Bravo, Jorge. Buenas tardes, tengan todos, principalmente la mesa que hoy de honor nos acompaña, doctor Chanona. Aquí nos motiva el hecho de que haya ciudadanos ya más inmersos en la política en la Ciudad de México. Sin lugar a duda, hoy la unidad es más que llamativa. Como lo dice la Constitución Nacional, los derechos humanos en general, por todos y especialmente por parte de la autoridad pública del Estado, que ésta se debe ¿a quién? Al pueblo, y que la autoridad debe de estar o se instituye para beneficio de quién, del pueblo, ¿sí o no? Que se lleve a cabo real y verdaderamente en esta próxima Constitución, y veremos si no es posible un cambio, un avance, y desde luego el afrontamiento y enfrentamiento a la compleja y grave problemática que le aqueja en general al país y específicamente a la Ciudad de México. Desde luego, la revocación del mandato, la consulta popular en los grandes temas y retos, problemáticas nacionales y locales, como lo establece el 26 constitucional, y establecer medidas coercitivas para las autoridades que no cumplan con su encargo. Veremos si no vamos a ver otra realidad del país. También es urgente hacer extensiva la concepción de derechos humanos a derechos en general de los seres vivientes, porque tratamos a los conocidos como irracionales de la manera más despiadada y cruel. También que los derechos de la mujer, de los indígenas, de los campesinos, de los trabajadores, de los no asalariados en general queden debidamente protegidos y garantizados. Que el artículo 8 constitucional, llegamos al siglo pasado, el 20, con la Constitución que todavía nos rige o tiene vigencia. Esta Constitución fue en su momento orgullo en nuestro país y admiración en el exterior o en el mundo por la implementación o la adopción por primera vez de las famosas garantías sociales. Y ahora, en este siglo XXI, podemos tener otra Constitución de vanguardia y de avance, y por eso planteamos la ciudadanización de este constituyente, y para ello tenemos como propuestas que hemos venido recabando en base a la encomienda que se nos ha dado las siguientes propuestas. En primer lugar, que esta próxima Constitución de la capital de la República real y verdaderamente se cumpla en la práctica y que se conozca.
y aprovechar esta coyuntura, como dicen los economistas, en vísperas del centenario. El próximo año es el centenario de la Constitución Nacional de 2017, para que se conozca aquella y esta con mayor razón, y no pase lo mismo con la primera, o sea, la nacional, que muchos ni la conocen, la ignoran o no quieren conocerla ni aplicarla. Nuestra Constitución actual todavía tiene una serie de cuestiones de ordenamientos y de lineamientos que, de llevarse a cabo en la práctica, otro gallo nos cantaría. Por eso, propuestas de este Congreso Constituyente Ciudadano es que real y verdaderamente se promueva